Martes 7 de mayo 2024. Seguimos viendo el tabernáculo. Ya llevamos 2 años. ¿Cómo cayó? Llevamos Lo Permítanme. prendí, caliente. No lo prendí. Lo prendí. Si Yo pueden tampoco. cerrar su micrófono. No sé por qué se prendió. Mejor ahorita te presentaste. Se me olvidó. Ya está. Listo. Ya está. Les comentaba, llevamos 2 años. Cumplimos 2 años, creo que en marzo, ¿no? Marzo, con el taller. Y hemos estado viendo puro tabernáculo. Y empezamos de afuera hacia adentro. Y ahorita vamos al lugar santo. Y estamos viendo el altar de oro donde se quemaba el incienso y donde este incienso, a la hora de quemar el incienso, ya vimos las esencias que se usaban para el incienso, ya vimos que es el nombre de Jesús, soltaba un humo, soltaba un aroma, y el sacerdote empezaba a platicar con Dios, empezaba a clamar por el pueblo de Israel, empezaba a pedirle dirección a Dios. Entonces, en esa nube de humo se llenaba el lugar santo, y esa nube pasaba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde estaba la gloria cabot de Dios, donde estaba el arca del testimonio. Y Dios contestaba por medio de su gloria cabot. Dios contestaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote sabía de la contestación de Dios, si era voz de Dios, por medio de su pectoral, de donde tenía las 12 piedras, y detrás del pectoral tenía el Urim y el Tumim, y ahí es donde salían chispas, o se encendía o se prendían estas piedras. Y así es como él sabía que la contestación era de Dios. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote escuchaba una respuesta y no se encendía las piedras, ¿no? Si no es de Dios la respuesta, entonces, ¿de quién más es? Pues del enemigo. Entonces, y eso es hoy en nuestros días. Por eso es tan importante el ir en oración, estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y eso solamente es yendo a nuestro cuarto de oración, estando a solas. Dice ahí en Juan que Él es el pastor de las ovejas. Dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, ¿qué voz es la que estamos siguiendo día a día, ¿no? Podemos escuchar la voz nuestra interior, que tiene la semilla de Leviatán, o podemos escuchar una voz exterior, ¿no? Que es del enemigo, y el enemigo está disfrazado de mil cosas, ¿no? El mundo, de literal, puedes escuchar una voz audible y que no sea de Dios. Entonces, lo podemos descubrir por medio de este mueble, quemando incienso, teniendo la naturaleza de Jesús, pidiendo en el nombre de Jesús, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y vayamos a Éxodo, porque quiero que volvamos a leer cómo estaba hecho este mueble, y es Éxodo 30. Lo hemos leído muchas veces. Ahorita vean dónde me voy a detener. Dice, Éxodo 31, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán partes del mismo. En el versículo 3 dice, si se dan cuenta que están unas medidas, tal vez no vamos a ver las medidas ahorita, regresemos en un futuro, vamos a seguir avanzando en otros muebles, y tal vez en un futuro regresemos a estas medidas de 1 codo por 1 codo y de altura 2 codos de alto.
Y los cuernos ya lo expliqué cuando hablamos en el altar de bronce. En el versículo 3 dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y aquí es donde me quiero detener, que ya lo habíamos leído, pero no lo habíamos puesto atención. Dice, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y en el 4 dice, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, ahí vuelve a decir la cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Ya les había comentado que tenía unas argollas y en estas argollas se metía las 2 varas y este mueble se llevaba en los hombros, también se llevaban en los hombros, era la forma de transportarlo, para eso eran esas argollas y las varas. Pero donde dice que le harás en derredor una cornisa de oro, esta parte de esta cornisa me cuesta trabajo explicarlo en palabras cómo sería, porque he estado buscando imágenes en internet y si recuerdan, les he comentado que tú te metes a buscar imágenes en internet del tabernáculo y vienen muchísimas imágenes, pero una con otra no coinciden. No coinciden en el tamaño de los muebles, no coinciden muchas veces en los colores que usan, ¿no? Pero lo básico para representar el tabernáculo sí nos funciona porque tiene 3 lados, tiene atrio, lugar santo, lugar santísimo, las cortinas, las estacas, las cuerdas, la puerta, o sea, todo eso sí, sí nos funciona, pero a detalle si nos ponemos a buscar a detalle, van a encontrar diferencias. Está muy bien como que encuentren las 5 diferencias. Ninguno es igual a otro, ¿no? Eh, Hay un intento de hacerlo igual a como dice la Biblia, pero por medio de las traducciones luego se complica, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, harás alrededor una cornisa de oro. Dice, y abajo de esa cornisa de oro harás las argollas para transportarlo. ¿Cómo se imaginan, bueno, cómo se imaginan esa cornisa alrededor? En mi Biblia dice corona. Ah, perfecto. Está más claro. Porque, ¿qué versión tienes tú? Esta es de la 1909. No, la 60, ¿no? No. ¿Qué versión es? Porque yo tengo la versión 60 y dice, y le harás alrededor una cornisa de oro. Pero dice Jazz que en su Biblia dice, y le harás alrededor una corona. ¿Y cómo dice tu versión? Una corona. ¿Pero lo puedes leer? Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona. Bueno, de la primera dice corona. En el 3. En el 3. En el Y le versículo harás 3. alrededor una corona de oro. Y le harás alrededor una corona de oro. Aquí dice una cornisa. Y en la King James no me acuerdo cómo dicen. Ajá. Checamos cómo está en inglés. Entonces, a lo que voy es precisamente esta cornisa, el significado en el hebreo dice que es un relieve, que es algo que abraza, es algo que está alrededor, es algo que sobresale. Entonces, está bien la traducción cuando dice corona. Entonces, aquí es donde quiero detenerme y voy a compartir, bueno, todavía no voy a compartirles pantalla. Hay otros muebles que todavía no los hemos... Dice crown, corona también. En la King James también dice corona. Dice, y le harás una corona. Y si nos vamos a Éxodo 25, donde estos muebles todavía no los vemos, pero por ejemplo, Éxodo 25, 11, nos está hablando del arca del testimonio, que es donde está en el lugar santísimo. Dice, Éxodo 25, 11 dice, bueno, lo voy a leer desde el 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre de ella una cornisa de oro alrededor. En este mueble también habla de una corona.
en el arca del testimonio. Y nos vamos ahí mismo en Éxodo 25 a la mesa de los panes. Éxodo 25, 24 dice, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. No sé si entendieron esta parte de la mesa de oro. El altar el altar de oro, déjenme comparto pantalla y a ver si puedo mostrarles aquí. Éxodo 25. 25, 23. el Éxodo 25, el 11 y el 24 y 25. Aquí sí dice cornisa, ¿no? Miren, aquí tengo el tabernáculo. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la puerta. Todo esto es el atrio. Este es el atrio. Este es el lugar santo. Y de aquí para acá es el lugar santísimo, ¿no? Aquí tenemos el altar de oro, aquí tenemos la mesa de los panes y acá tenemos el arca del testimonio. Y los muebles de los cuales se está hablando que tiene cornisa, que tiene una corona como que va alrededor, es el altar de oro, el arca del testimonio, y en la mesa de los panes habla que tiene dos cornisas, porque dice en el 25, perdón, en el 24, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Entonces, la mesa de los panes tiene dos coronas. Miren, me voy a ir a esta imagen de acá. Recuerden que estamos hablando que el tabernáculo es una estatura. Entonces, aquí estamos en el atrio. Aquí estamos en el lugar santo. Y acá estamos en el lugar santísimo. Entonces, este mueble tiene una corona. Este mueble tiene dos coronas. Y este mueble tiene una corona que está arriba de las argollas o de los aros. Los aros están abajo. Si se fijan, esta imagen que tengo aquí del mueble de los panes no es igual a como está descrita en la Biblia. Entonces, hay algunas diferencias. Y todo esto nos habla de una estatura. Del varón perfecto. Todo esto nos habla de Jesús. Entonces, si ya hablamos del atrio, del lugar santo, el lugar santísimo, y aquí está describiendo que en estos muebles Dios está poniendo una corona. ¿A qué viene todo esto? Déjenme regresar. Pero ven a hacerlo. Entonces, al hablar de una corona, y si estamos hablando que es en el lugar santo y en el lugar santísimo, y los otros muebles de abajo no tienen corona, ¿de qué nos está hablando esta parte de la corona? ¿A qué le suena cuando dice que es
que tendrá una corona. Se refiere al trono, ¿no? Se refiere al trono. Trono celestial, que dice que A una arrojan persona, corona ¿cuándo se le pone una corona? cuando ¿Y el dónde se rey le pone una corona? en la cabeza. De la gloria. Tiene que ver, porque precisamente Es cuando es rey y sacerdote. en el Antiguo Testamento, quien llevaba una corona, bueno, a la fecha hoy, a un rey cuando lo nombran rey, pues le ponen una corona en la cabeza, ¿no? A Jesús le pusieron una corona de espinas, ¿no? Y tenías que ser rey para que usaras una corona. Pero había alguien más en el Antiguo Testamento que usaba algo en la cabeza que nos enseñaron el domingo. Los sacerdotes. Al sacerdote, al sumo sacerdote, llevaba una mitra, llevaba una placa y que lo cubría, llevaba una corona. Eso es algo visible que la persona lleva en la cabeza, es algo visible. ¿Qué será lo invisible? ¿Qué será lo espiritual? ¿Cómo será que, cómo será que ponemos una corona espiritual? ¿Cómo es que era investida la persona con una corona por medio de Dios espiritual? Tiene que ver con la gloria, correcto. Pero había una forma que a los reyes, por ejemplo, no sé si recuerdan cómo ungieron al primer rey de Israel, que era Saúl, lo ungió Samuel. ¿Qué le echó en la cabeza? Aceite. Aceite. Después, cuando Dios desecha a Saúl como rey, agarran a David, que le echan en la cabeza a David. ¿Cómo ungían a los sacerdotes? Con aceite también. A los profetas también los ungían con aceite. Entonces, el que nos cubran con aceite físicamente es aceite, pero espiritualmente precisamente es gloria. Es esa parte, más que el Espíritu Santo, es precisamente esa gloria de Dios, esa unción. El que tengamos algo en la cabeza, por ejemplo, una persona se puede distinguir inmediatamente con otras si trae un sombrero. Ahora, si todos traen un sombrero de la misma forma y alguien trae un sombrero diferente, también se distingue la persona. ¿Cómo nos distinguimos nosotros como cristianos de la gente normal, la gente que no tiene a Cristo? Hay una forma que nos distingue, ¿no? Ahora, ¿cómo distingues a un cristiano, a un recién cristiano que está a nivel del atrio, a cómo distingues a un cristiano que ya está a nivel del lugar santo o del lugar santísimo? Hay un mundo de diferencia entre uno y el otro, ¿no? ¿La Biblia habla que tenemos coronas? Sí. Entonces, una forma de Dios de reconocer, una forma de ungirnos, una forma, es que no encuentro la palabra en español, bueno, ni en cualquier otro idioma, pero cuando, por ejemplo, como cuando te gradúas, ¿qué te hace? Hace una celebración, pero ¿qué es? O no, cuando, ¿eh? ¿Qué te ponen? Pues, no, ya ves el torrete, ¿no? Que le llaman Birrete. birrete. Es algo en la cabeza. Es como, ay, o sea, no encuentro la palabra. Si tenías un propósito, una meta a donde llegar, llegaste un premio, ¿no? Es un premio, llegaste a la cúspide de eso que estabas buscando. ¿Es como un logro? Es un logro, exacto. Pero, perdón que se me fue la palabra, pero ¿Es obtener un grado? un grado, es como tu graduación, ¿no? Es como que ya eres graduado, tienes tu graduación y eres investido, ¿no? De eso. Cuando eres un cristiano nuevo y crees en Jesús y aceptas a Jesús en tu corazón, inicias entrando por la puerta principal del tabernáculo, por la primera puerta, y entras a nivel del atrio.
En el atrio, los dos muebles que están ahí no tienen corona. Ahí no hay ninguna corona. Las coronas están en los muebles que están en el lugar santo y lugar santísimo. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Dónde, alguien que recuerde en el Nuevo Testamento donde habla sobre nuestras coronas? Cuando Pablo habla, ¿no? Ok. Pablo habla. De coronas. Sí, habla de corona de La corona de justicia. de justicia. Hay como Primera de Corintios 9:25. ¿No Primera es de esa que Corintios. dice que recibir corona corruptible? Ajá, 1 Corintios 9:25. Exacto, una corona incorruptible. ¿Por qué? Porque somos premiados con coronas corruptibles, ¿no? Y luego dice ahí como aquel que corre una carrera, ¿no? Que quiere ganar el primer premio. Y físicamente a los corredores en Grecia les ponían algo en la cabeza al único ganador. Y era, ay, Dianita, tú debes de acordar qué Una planta es. corona de olivos, ¿no? De olivo. Olivo. Guirnalda de olivo. ¿Era qué? Guirnalda. ¿Guirnalda de olivo? No, O sea, le guirnalda. ponían Diadema o tiara. Era como una tiara. tiara o diadema. O sea, ¿no? de hecho, diadema es una palabra en griego que quiere decir corona. Sí. De hecho, corona en griego es estéfanos. Estéfano es corona, ¿no? Que es lo que buscaban y es lo que se pone como un premio, como un galardón, ¿no? En nuestra cabeza. Y hay un significado y hay una diferencia de que fuiste un vencedor y obtuviste ese galardón. Hay algo más en Apocalipsis que habla de unas coronas. Corona de vida. Pues es que aquí dice No en corona Apocalipsis. incorruptible. Apocalipsis Que vienes 2:10. a la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, Sí, oiga lo que Apocalipsis el Espíritu 2:10. dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda Ajá. muerte. Entonces, al vencedor le dan una corona. Pero más adelantito de ahí Apocalipsis entre 4 y 5, no sé si se acuerdan sobre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dicen que tenían coronas. Y luego en el 5 dice que esas coronas a alguien se las dieron. Las arrojan. ¿A ¿Cómo? los que vencieron? Sí. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos hacia allá. Nada más estoy como que tratando de agarrar muchas ideas, pero quisiera darle una dirección. El objetivo es obtener una corona. El objetivo es obtener coronas. Y en la Biblia nos habla que nosotros podemos adquirir 7 tipos de coronas. Entonces, ahorita les voy a mostrar más o menos, voy a darles una pincelada de cómo podemos obtener esas coronas. Y la clave está aquí en el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo obtenemos esas coronas? Ubican que mucha gente cristiana dice, es que yo estoy obteniendo una corona de Jesús y todo lo llevan a que hacen ciertos actos, ¿no? Porque están acumulando coronas, ¿no? Pero si nosotros si nosotros tenemos acceso a obtener una corona, y se supone que nosotros vamos a ser imitadores, ser seguidores de Jesús, querrá decir que Jesús obtuvo su corona, y no estoy hablando de la corona de espinas, porque sí, obviamente físicamente tuvo una corona de espinas como rey de los judíos, pero él obtuvo una corona, Jesús. Muy bien, pues sí, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Entonces, quiero empezar por ahí, en donde Jesús obtuvo una corona. Y vamos a Apocalipsis 14:14. Dice, Apocalipsis 14:14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado
semejante al Hijo del Hombre. Si checan ahí donde dice al Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, porque hijo trae una H mayúscula. Está hablando de Jesús, pero no está hablando del Cristo, está hablando de Jesús, el hombre. Dice, veo semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo sale un ángel, bueno, ahí empieza a explicar otras cosas. Pero aquí dice que el hombre, Jesús, obtuvo, dice, en la cabeza una corona de oro. ¿Vamos bien? ¿Cómo obtuvo él esa corona de oro? Vamos a Hebreos 2. Y aquí es donde podemos ver cómo él obtuvo esta corona de oro. Hebreos 2. Perdón. Antes de irme a Hebreos 2, quiero hacer la diferencia con otra cosa. Mismo en Apocalipsis. Apocalipsis 14:14 dice que él tenía una corona de oro en la cabeza. Pero si vamos a Apocalipsis 19, 11 y 12. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está hablando de Jesús. En el 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Aquí es la otra palabra de estas diademas, que son coronas en griego. Dice, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces hay una diferencia que dice que tenía una corona de oro, y luego dice en Apocalipsis 19 que tenía muchas coronas o muchas diademas. ¿Cuál es una y cuáles son las otras? La corona, una que él tenía de oro, está hablando de Jesús, el hombre, cómo la obtuvo. Y está acá en Hebreos 2:1. Y aquí les voy a leer. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que se nos deslice. O sea, como diciendo, pongan atención y lo que ya sabemos de Jesús y todo lo que hemos aprendido en su palabra, que no se nos vaya, que no se nos deslice y que no se nos sacuda, que no se nos barra. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero si alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí está hablando proféticamente, obviamente está hablando de Jesús, ¿no? El hombre. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Aquí habla de que ya lo coronaste, ¿no? Y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía esto no pasa, esto va a pasar cuando ya venga el milenio. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está la clave. Por eso es que está hablando aquí de Jesús. Dice, porque aunque lo hizo menos que los ángeles, dice que lo coronó de gloria y de honra. ¿Pero cómo? Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Jesús fue probado en todo.
voy a seguir leyendo y es la parte de Jesús el hombre, cómo es que él fue probado, cómo es que él fue que adquirió esta corona, pero está hablando de Jesús el hombre cuando estuvo aquí en esta tierra. Estoy en el 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo vas a perfeccionar los perfectos? Jesús no se encontró pecado en él. Y esta forma de cuando se encontró la perfección de lo perfecto fue en el monte Getsemaní, cuando se pasa de mí esta copa y no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Padre. Fue en obediencia, pero con todas las aflicciones que fueron puestas en él, todas las pruebas a las cuales nosotros somos puestos hoy en día, Jesús ya las pasó. Por eso es que la única persona que nos puede entender por lo que estemos pasando es Jesús. Hay cosas que yo he vivido que pueden ser parecidas a que esté viviendo alguna otra persona y puede ser que haya un consejo en mí, puede ser que haya empatía en mí, puede ser que yo encuentre misericordia en esa persona y le platique mi experiencia. Sí, Dios nos usa como vasos, Dios nos usa para ayudar a otras personas en ciertos problemas, pero realmente quien sabe perfectamente cómo nos sentimos y que fue probado en eso, fue Jesús, para que él obtuviera su corona. Sigo leyendo en el 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí es donde está diciendo que Jesús fue partícipe e igual de lo que nosotros somos partícipes hoy. Dice, él también participó de lo mismo. O sea, él fue probado igual, él fue tentado igual, él sintió exactamente lo que nosotros hemos sentido. En el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, que estaban cautivos al diablo. Son los que no son salvos, ¿no? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, Jesús no adquirió un cuerpo de ángel para redimir a los ángeles, a eso se está refiriendo. Jesús tomó un cuerpo de hombre para redimir al hombre. Esa es la función que está hablando aquí en Hebreos 2. En el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en lo mismo que cualquier desdicha o cualquier tentación que el ser humano pueda tener. Cosas que tal vez nosotros no tengamos, pero otra persona sí la va a tener. Jesús lo padeció. El que más nos va a entender va a ser Jesús en cómo nos sentimos. Por eso la importancia de ir en oración y pedirle ayuda y pedirle consejo y decirle, Señor, ¿tú qué harías? Señor, ¿tú qué hiciste? Y entonces ahí es donde vamos a encontrar cómo es que Él se identifica con lo que nosotros sentimos. Y Él va a venir, nos va a abrazar y nos va a levantar, nos va a alabar, nos va a perdonar. Él va a ser paciente, misericordioso. Por eso es que hemos visto los 12 nombres, su esencia de cómo es Él. Entonces, aquí estamos hablando de esta corona que Él logró, el Hijo del Hombre, que habla en Apocalipsis 14:14. Ahora, ¿cuáles son las coronas donde habla de Apocalipsis 19, 11 y 12? Vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4.
Dice Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Aquí, vestidos de ropas blancas, está hablando de gimatión, está hablando de ropas dobles. Aquí estamos hablando que son personas que están a nivel del lugar santo. Estamos hablando que son los que van a morar en la nueva tierra. Dice ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Son personas y aquí tienen coronas de oro en sus cabezas. Dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Chequen lo que dice aquí, y del trono salían voces, plural. Hay gente en el trono, son los vencedores. Lugar santísimo, la nueva Jerusalén. Luego, más adelante, déjenme encontrarlo. Más adelante, donde dice que le dieron sus coronas. Es el 4:10. Lo 10. ¿4:10? Dice aquí, correcto. Muchas gracias. Dice, los 24 ancianos, 4:10, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí donde dice que por tu voluntad es por tu deleite. ¿Cómo está en la versión en la King James? Aquí en el 11, para que vean que todo lo que creó Dios es para su deleite. Entonces, ¿cómo encontrar el deleite de Dios? ¿Cuál es su deleite? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿No? Entonces dice que esas coronas que tienen estos seres vivientes y los 24 ancianos, esas coronas que ellos tienen, se las dieron a quien realmente las merece. Son esas coronas o esas diademas que dicen Apocalipsis 19, del 11 al 12. Jesús, ¿Qué palabra que es? donde dice en el 11, que dice que porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más bien es como, dice, fueron creadas para tu deleite. Para tu placer. Para tu placer, dice en la King James, que fueron creadas todas las cosas para el placer de Dios, ¿no? A eso habla sobre la voluntad de Dios, en donde Él tiene un placer. Él nos creó para su placer, para su deleite, ¿no? Ahí después les compartiré algo donde nosotros somos creados para algo y es para alabar a Dios, pero yo creo que es más allá que eso, ¿no? Después se los voy a compartir para que realmente somos creados. Pero aquí estamos hablando de estas coronas. Entonces, quiere decir que si en el lugar santo están los muebles con coronas y en el atrio, en los muebles no tienen las coronas, y estamos viendo que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, tenían coronas y se las dieron a Jesús. La demás gente no tiene esas coronas. O sea, gente que está en el atrio no tiene acceso a esas coronas. ¿Cómo se obtienen estas coronas? ¿Cómo nosotros tenemos acceso a estas coronas? Si ya tenemos un mapa, tenemos una indicación aquí tan clara en el tabernáculo, ¿dónde están esas coronas? Y si nosotros, hay una canción de, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero, en donde habla que Jesús está en el trono y dice que nosotros vamos a echarle sus coronas, nuestras coronas vamos a echarle a los pies a Jesús para entregarle las coronas. Sentado en su trono, exacto. Chequen la letra de esa canción. Y esa canción está dando a entender que todos los cristianos van a dar sus coronas. Pero ¿qué creen? No todos los cristianos tienen coronas. Y se los voy a mostrar aquí. Precisamente
con este mapa del tabernáculo, con estos muebles del tabernáculo, y vámonos ahora sí a Primera de Corintios, en donde aquí nos está hablando Pablo. Primera de Corintios, tengo dos citas en Corintios. Pero sí, la que más, Primera de Corintios 9, 24 y 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. O sea, un premio natural, un premio por los hombres, un premio por el mundo, que es corruptible. O sea, se va a perder o se va a quedar aquí. Por ahí dice que son cosas que el hollín y el orín lo van a destruir. Todo lo que está en este mundo va a ser destruido. Dice, pero nosotros una incorruptible. Nosotros vamos por una corona incorruptible. No está hablando del cristiano del atrio. Está hablando de aquel cristiano que está corriendo una carrera, que está luchando, que se abstiene de cosas, ¿no? Dicen el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo ya era salvo. ¿De qué está hablando de esta corona? ¿De qué está hablando? Dice que está esforzándose, se pone en servidumbre. No es lo mismo estar a un nivel de ser salvo, de ser un hijo de Dios, de ser un bebé espiritual, de ser de tener la salvación, pero no peleo, no lucho, no me abstengo de hacer ciertas cosas que a Dios le ofenden, no me abstengo de hacer cosas en donde ofendo a otras personas. Y habemos muchos cristianos así. Aquí está hablando del que obtiene la corona. Hay una forma de obtener la corona y está hablando de un esfuerzo, de una carrera, de una lucha. También podemos ver cómo terminó obteniendo esa corona Pablo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:7. Vamos a leer desde el 6. Por eso es que ya es la última carta de Pablo aquí, para que vean lo que estaba viendo Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya iba a ser, ya estaba sentenciado Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí dice en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Díganme qué cristiano ama la venida de Jesús. Más bien la Aquel mayor. cristiano que está ligado con el mundo, con las satisfacciones de este mundo, o aquel cristiano que está golpeando su cuerpo, aquel cristiano que se abstiene de cosas, que no trata de tomar la forma de este mundo y quiere adquirir la forma de Jesús en este mundo, que aman su venida. ¿Qué es amar su venida? No estoy hablando del rapto, no estoy hablando del milenio. Es, Señor, transfórmame, quiero ser como tú. Ya no quiero ser como este hombre viejo que domina y controla mis acciones, controla mis sentimientos, controla mi ira, controla mi envidia, controla mi rebelión.
está hablando de algo más allá, está hablando de hacer un esfuerzo extra, no nada más ser salvo. Es por eso que las coronas no se logran sin esfuerzo, no se logran sin un crecimiento espiritual. Por eso es que está a nivel del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Y de qué mueble estamos hablando? ¿En qué muebles están las coronas? ¿Cómo vamos a estar peleando la batalla? ¿Cómo vamos a estar luchando? ¿Cómo vamos a estar guardando la fe? ¿Cómo se hace eso? Si está en el mueble del incienso, en la oración, ¿cómo uno trabaja en la obra del Señor? ¿Cómo es que abres, cómo se llama esto, surco Brecha. cómo abres brecha, cómo haces ese surco, cómo trabajas la tierra para que caiga la buena semilla, crezca la semilla y dé fruto? Orando de rodillas. Así es como se trabaja el corazón. Esa es la forma de estar trabajando y de estar luchando en la oración, estar hincado, estar yendo a nuestro cuarto de oración, estar quemando este incienso. Ahora, una cosa es estar en oración en el mueble del incienso. Hay otro mueble en el lugar santo, que es el candelero, la menorá, donde están las 7 lámparas. ¿De qué nos hablan esas 7 lámparas? ¿De qué nos habla la luz? De la palabra. Es oración y estudio de la palabra, leer su palabra, aprender su palabra. Y cuando leemos, aprendemos su palabra, la tenemos como teoría. Pero si se fijan, el candelero no tiene corona. El mueble de los panes tiene doble corona. El mueble de los panes, ¿de qué nos habla? De que ya que oramos, ya quemamos incienso, ya estuvimos de rodillas, ya estuvimos arando, ya estuvimos trabajando, estuvimos estudiando la palabra, estuvimos leyendo la palabra. El mueble de los panes, ese pan, ¿de qué nos habla? De poner en práctica la palabra. Ahí es donde viene la doble corona. Esa es la parte. ¿Cómo es la forma que nosotros vamos a adquirir nuestras coronas? En el lugar santo, en oración y poniendo en práctica la palabra de Dios. Hay una cualidad que tienen estas personas de Apocalipsis 4, donde dice que tenían estas coronas y que estas coronas las echaban delante del trono, que se las entregaban a Jesús. Y vamos a ver qué cualidad tenían estas personas. Apocalipsis 5:8, vamos a ver aquí por qué obtuvieron estas coronas. Vean, dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y chequen lo que tenían aquí, dice. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De qué, cómo obtuvieron, de qué estaban llenos ellos. Estaban copas llenas de incienso. Estuvieron en oración todo el tiempo. Y dice que tenían arpas. ¿El arpa de qué nos habla? De alabanza. Que estemos llenos de oración, de incienso, de la palabra y de dar alabanza a Dios cuando pongamos en práctica la palabra, cuando tengamos una situación complicada, cuando tengamos una situación difícil, cuando tengamos una noche espiritual, es levantar el nombre. Eso es alabanza, eso es darle alabanza, es darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Es por eso que ellos obtuvieron esas coronas. Es por eso que al nivel del atrio esos muebles no tienen corona. En el atrio todo es un regalo, todo es regalado. La experiencia de la sangre, la experiencia del fuego, la experiencia del agua es un regalo. Los dones del Espíritu Santo son regalados. Los frutos del Espíritu Santo se requiere un esfuerzo. Los dones del Espíritu Santo están a nivel del atrio. Por más que tengas un don de resucitar un muerto, estás en el atrio. Es un regalo. No es por tu nivel espiritual alto.
No, frutos del Espíritu Santo, ya estás a nivel del lugar santo, del lugar santísimo. Ahí es donde están estas coronas. Por eso es que está tan obvio, ¿no? Bueno, ya viéndolo de esta manera, pues lo podemos ver que está obvio. Entonces, si tenían oraciones, es estar quemando incienso en este mueble que tenía una corona, ¿no? Pero si damos alabanza, el tipo de alabanza al nivel del lugar santo es totalmente diferente a la alabanza que se da en el atrio. Son diferentes alabanzas, son diferentes adoraciones. Entonces están llenos de oración y alabanza en cualquier circunstancia. Dice que estas personas, los de la esposa y los que llegan a los 144,000, dicen que porque son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Otra corona, doble corona. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estamos hablando que es totalmente alabanza. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando que habla de un cántico que nadie más aprendió a cantar. ¿Qué es ese cántico raro que nadie más aprende a cantar aquí en la tierra? Aquí es donde se aprende, aquí en este mundo, es cuando tengamos una noche espiritual. Cuando tengamos una aflicción, levantar el nombre. Gracias a Dios. Todo obra para bien a los que aman a Dios o los que aman deleitar a Dios. Entonces, por eso es que vamos aprendiendo poco a poco qué es deleitar a Dios, qué es que aceptemos su voluntad en cualquier circunstancia y que lo alabemos. Es exaltar el nombre, darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesús, sin importar en qué circunstancia nos encontremos. Esto, entre los mismos cristianos, somos raros. Dar gracias a Dios en la aflicción es raro. Es un cántico que no cualquier cristiano lo aprende. A eso se está refiriendo. A ese nivel estamos hablando de estas coronas. A este nivel del lugar santo es donde podemos estar encontrando estas coronas. ¿Qué es más fácil? Ir a un orfanato, llevar comidas y juguetes, Día del Niño, Navidad, o hacer la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? Entonces, si tú piensas que estás obteniendo coronas porque estás ayudando a personas, porque estás dando cosas y no haces la palabra de Dios, estás en el atrio. No hay ninguna corona en eso, no hay ningún esfuerzo en eso. A ese nivel, o sea, a ese nivel de compromiso está el seguir al Cordero por donde quiera que va. El único objetivo es que pongamos en práctica su palabra, que no nos quedemos en ser oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Y para poder encontrar la fuerza en poner en práctica la palabra de Dios, se requiere mucha oración, mucho esfuerzo, muchas horas rodilla, podemos decirlo así, muchas horas estudio de la palabra de Dios y comer de ese pan celestial, poder comer más del Cordero, poder ir a esta parte del Cordero, este
pan que bajó del cielo, alimentarnos de él, que nos dé la fuerza para poner en práctica su palabra. A ese nivel estamos hablando de compromiso. No es voy a dar lo que me sobra, voy a mostrar en las redes, voy a mostrar a los demás de qué bueno soy y qué compartido soy. No, no se trata de eso. Es perdonar a un familiar, perdonar a aquel que es, que es nuestro enemigo, que realmente Jesús nos enseña, amigo, con un beso me entregas. Realmente esos son nuestros amigos. Realmente eso es poner en práctica la palabra. Y necesitamos mucha fuerza, necesitamos comer mucho Jesús, aprender mucho de Jesús para poder lograr esto, para poder encontrar estas diademas, estas coronas, estas cornisas. Por eso es que en estos muebles se encuentran esas cornisas. Es por eso que Pablo explicaba que esto es una carrera, que esto es un esfuerzo, ¿no? No sé si en algún futuro profundicemos sobre estas coronas. ¿Cómo encontrar esa corona que está en el arca, a nivel del lugar santísimo? Ir buscar al Cordero por donde quiera que va, seguirlo por donde quiera que va. ¿A qué nivel estamos hablando? Estamos hablando de ya meternos al Jordán. Estamos hablando completamente sumisión, completamente servidumbre, ser un siervo por amor. Totalmente convencido y comprometido con nuestro Señor Jesús de que no sea nuestra voluntad y que sea la de Él. A ese nivel estamos hablando de poder obtener esas coronas. Y estos seres vivientes y los 24 ancianos se dieron cuenta que eso no les correspondía a ellos. Por eso se le entregaron a Jesús. Porque le dijeron, si yo logré, si yo estoy aquí, no fue por mis fuerzas, es gracias a ti. Lo vamos a encontrar en el cuarto de oración. Lo vamos a encontrar cuando Él nos ponga y nos unja con esa corona de aceite. Si lo hiciéramos en cámara lenta y vertimos el aceite completo en nuestra cabeza, al momento de chocar en nuestra cabeza, van a ver cómo forma una corona ese aceite. Eso pasa espiritualmente. Eso es lo que la gente ve en un cristiano a ese nivel de compromiso con Dios, que busca a Jesús. Y vamos a saber que no fue por nosotros. Por eso se la vamos a regresar a nuestro Señor Jesús. Es darle toda la honra, toda la gloria y todo el honor a nuestro Señor Jesús. De eso se trata. Por eso es que la regresa, porque no nos pertenece. A ese grado de humildad. En cambio, todo lo contrario, cuando hacemos cosas por querer apantallar al hombre, ¿no? Hacer las cosas en nuestra carne, en nuestras fuerzas, y por eso nos topamos con pared muchas veces. O muchas veces no encontramos esa satisfacción, el por qué ayudar al demás. ¿Cómo es que lo ayudé y me dio la espalda? ¿Cómo es que lo ayudé y me traicionó? Y me ofendo, y entonces ya no voy a esa iglesia, y entonces ya los cristianos es pura farsa, y ya no voy a seguir, yo ya no voy a ser cristiano, porque nunca lo hizo de corazón. Estaba buscando el reconocimiento del humano. Ese es el tema. Ahí está la profundidad de esto. Bueno, y aquí, voy a parar la grabación.